Bueno, para empezar hablaremos de la reproducción mediante el uso de cuadrículas. Este método me parece que es muy interesante a la hora de querer ampliar y reducir imágenes. En ese caso pues les tengo un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer. Entonces la idea es convertir pequeños modelos, pequeñas impresiones en modelos mucho más grandes. Entonces el propósito de esta técnica más que todo radica en los procesos de ampliación. Entonces para eso vamos a empezar. Entonces tenemos escogí este pequeño personaje que me parece que es muy sencillo. Tenemos a Homero que nos va a colaborar hoy. A eso le denominamos modelo. Este va a ser nuestro modelo en el desarrollo del ejercicio. Ahora, cuando tenemos un modelo que lo tenemos impreso en una hoja carta, como es este el caso, podemos hacer una cuadrícula, bien sea de medio centímetro o de 1 centímetro, dependiendo del nivel de detalle que nosotros queramos tener. En este caso, independientemente del tamaño de la cuadrícula, cuando nosotros completamos el ejercicio va a quedar algo como esto. Entonces, lo que haremos a continuación es determinar cuáles son las coordenadas. ¿Cómo solucionamos el tema de las coordenadas? Entonces, vamos a enumerar el sentido horizontal. En este caso, van a salir apenas 5 cuadros. Pueden salir más, 20, 22, dependiendo del tamaño. Y bajando, vamos a colocar letras. En este caso vamos a colocar A, B, C, D, E y F. Eso son coordenadas. La coordenada como tal es la unión entre el número y la letra, es decir, esta coordenada que yo estoy señalando corresponde a la coordenada 3B. ¿Listo? Ahora, ¿cómo debemos dibujar? Lo que primero tenemos que hacer es determinar si lo que queremos hacer es una reproducción, una reducción o una ampliación. En ese caso, si nosotros queremos hacer una reducción, los cuadros deben quedar más pequeños. ¿Cómo se soluciona el tema? Lo que haremos será tomar esta medida y dividirla en el número de cuadros que tenemos allá. Igual acá, tomamos esta medida y la vamos a dividir en el número de cuadros. Puede hacerse en sentido horizontal o en sentido vertical. Algo que ustedes deben tener en cuenta es lo siguiente, es el formato. El formato es la relación alto por ancho. Entonces, si nosotros tenemos un bastidor que es cuadrado, en ese caso, pues nos toca reconsiderar un poco el tema de la imagen que queremos reproducir, porque no podemos meter un rectángulo en un cuadrado sin que nos sobre. En ese caso, nos sobraría esta distancia que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se debe interpretar la cuadrícula y cómo hacer que sea más efectivo el dibujo. En ese caso vamos a suponer que para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera, yo voy a convertir este rectángulo en una coordenada. Entonces, vamos a suponer que esta coordenada que nosotros tenemos aquí es la coordenada 2B. Quiere decir que esto será la coordenada 2B. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos dibujar un cuadro a la vez. Si lo hacemos así, el resultado va a ser muy bueno. Entonces, en ese caso, en el 1A, no voy a dibujar nada. En el 1B solamente voy a dibujar este pequeño detalle. Y en el 2B, que es el que vamos a dibujar esta línea que está acá. ¿Cómo la vamos a dibujar? Entonces, vamos a prestar atención a esta parte. Tienen que pensar en dos cosas. ¿De dónde sale la línea? ¿A dónde llega la línea? ¿Y qué recorrido hace? ¿Listo? Entonces, determinamos que la línea parte de la mitad. Entonces, imaginariamente, yo voy a determinar cuál es la mitad. No tengo que hacer una marca ni nada. Solamente voy a pensar, esa línea sale de la mitad. Ahora, ¿a dónde llega? Llega un poco más arriba de la esquina. Entonces, ya sé de dónde parte y a dónde llega. Ahora lo que tengo que hacer será determinar el recorrido. A mí de nada me sirve saber de dónde sale y a dónde llega si hago esto, porque el recorrido de la línea no corresponde. En ese caso vamos a pensar la línea y vamos a hacerla en el lugar en donde está. Y ese es el truco. Es todo, amigos. Una coordenada a la vez y cuando se den cuenta tendrán su obra terminada. Vamos con el segundo método. Bueno, el método que veremos a continuación será el uso de formas básicas. Como ustedes se dan cuenta, traje a mi amigo Bart. Lo que haremos será descubrir en la imagen, cualquiera que sea, las formas básicas que la componen. En este caso tenemos un rectángulo
dos círculos que están en la mitad de la imagen y un círculo pequeño y un óvalo que acompañan a estos dos círculos en la parte inferior. Entonces, lo que haremos será tomar un lápiz suave y empezar a dibujar esas formas. Entonces, una vez nosotros encontramos esas formas, lo que haremos será reproducirlas y colocarlas tratando de mantener la proporción y la ubicación. ¿Listo? Entonces, una vez hemos ubicado las formas, entonces aquí hay un pequeño rectángulo que podemos utilizar también. Una vez hemos encontrado las formas, lo que haremos será valorar las líneas. Entonces, en este caso, ya tomamos un lápiz un poco más oscuro, un lápiz un poco más oscuro, y vamos a valorar las líneas tratando de prescindir de las líneas que no vamos a utilizar. Entonces, una vez tenemos esas líneas, lo que haremos será simplemente valorarlas. Entonces, valoramos y listo. Tenemos ahí nuestro primer ejemplo mediante el uso de formas básicas. Esta técnica aplica para cualquier imagen. Bueno, nuestro siguiente método consiste en utilizar una pantalla. En este caso, hemos decidido hacer una pantalla utilizando un pequeño vidrio soportado sobre, utilicé 4 pequeños frascos. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de elemento que les permita generar una distancia entre el soporte y el vidrio. Lo que haremos a continuación será utilizar una hoja blanca y colocarla sobre la superficie para evitar que la luz llegue directamente. Esta pantalla la podemos reemplazar por una ventana. Recuerden que una ventana puede funcionar también. Entonces, lo que haremos será colocar el modelo. En este caso vamos a colocar el mismo modelo del ejercicio anterior. Vamos a colocar este pequeño modelo acá. Y vamos a utilizar una linterna para que nos funcione como una fuente de luz. En este caso utilizamos la linterna, la colocamos en la parte anterior de la imagen y vamos a sobreponer la hoja en donde vamos a realizar el dibujo de esta manera. Recuerden que es muy importante utilizar un pequeño trozo de cinta que nos permita mantener la hoja en su lugar, de modo tal que no se nos vaya a mover para ninguna parte. Entonces podemos pegar la hoja de pronto a la superficie o al vidrio mismo. Ya una vez colocamos la hoja, entonces empezamos a repisar por efecto de la luz lo que observamos. Recuerden siempre no solo dedicarle atención a la forma, sino también a los cambios de tono. Este sería el método del calco con pantalla. El siguiente método que veremos será el calco con carbón. Para el calco con carbón no necesitamos ningún tipo de papel adicional como el papel carbón o el papel lectográfico. Sencillamente vamos a seguir las siguientes instrucciones. Utilice un lápiz 6B o un lápiz oscuro para rayar la parte anterior de la hoja de manera uniforme. Esa sería nuestra primera recomendación. Nuestra segunda recomendación será pegar el modelo al soporte o papel en donde vamos a dibujar con un pequeño trozo de cinta para que no se nos corra. Mi tercera recomendación será utilizar un lápiz con buena punta. Siempre utilicen un lápiz con buena punta para hacer este tipo de método. Y por último, traten ustedes de reproducir la imagen sin hacer mucha presión. Es decir, tienen que hacer unas pequeñas pruebas aparte y tratar de no hacer mucha presión con el lápiz, de modo tal que no vayan a dañar el papel en donde se está reproduciendo la imagen. Traten en lo posible de dibujar todo lo que ven, inclusive los cambios de tono. Es muy importante que ustedes no solo se dediquen a calcar las formas, sino que cuando ustedes vean un cambio de tono, también tratan de reproducirlo. Es decir, por ejemplo, en este caso que estoy dibujando esta guacamaya, no solamente me voy a dedicar a dibujar el contorno, sino que estos pequeños sutiles cambios de tono también van a ser susceptibles de dibujar. Entonces este viene a ser mi siguiente método, espero que les sirva. Vamos a ver cómo va. Entonces estoy constantemente revisando cómo está la reproducción de mi imagen. Vamos con el siguiente método. Ya por último tenemos el método de proyección, que es un poco menos utilizado pero no menos eficaz que los anteriores. En él utilizamos un videobeam y proyectamos sobre la pared lo que nosotros queremos reproducir. Normalmente lo utilizamos cuando necesitamos grandes formatos, cuando lo que necesitamos hacer es muy grande. Espero que estos métodos les hayan sido de mucha utilidad. No duden en usarlos en el momento en que lo necesiten y hasta una próxima oportunidad.